Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a comenzar dirigiéndome a los españoles. Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del Gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad, aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia, sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada, y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles, y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del Gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en su resistencia, y lo mantengo. Hoy el presidente del Gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Le ha interpelado, pero no ha querido escuchar su respuesta. En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás. Y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista. He visto que lo ocurrido estos días ha generado chanza en muchos españoles. Pero esto no es cómico, es trágico. Lo es porque ser imprevisible no son atributos a valorar en un dirigente. Lo es porque se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución.
Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás, ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó. Y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Ha dicho que ha sopesado continuar o no, y lo que quiere es que los españoles dimitamos de la democracia. No lo vamos a hacer, no vamos a callarnos, no van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno, no van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a los dos bandos, no van a lograr la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie pueda ser más que nadie, por muy presidente que sea. Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Hoy realmente lo que ha habido son las amenazas de un presidente acorralado. Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España en dos. Es absolutamente lamentable oír hasta los ministros del gobierno hablar de buenos y malos. La España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia. Y no queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque al que no pertenecemos y en el que nunca estaremos. Además, nos hacen un retrato oscuro para ocultar la oscuridad de sus pactos y de aquellos con quienes los han firmado. Ponen el foco en los demás para que apartemos la vista de lo que no quieren que veamos. Pero todo es demasiado burdo, todo es demasiado evidente. La sociedad española no se va a dejar engañar por mucho que le quiera mentir. Que el señor Sánchez sepa que después de su teatro, su realidad no ha cambiado ni un ápice. Sigue habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, sigue habiendo dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno. Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones que la sociedad española le está exigiendo. En un Estado de Derecho no se puede invocar el poder al mismo tiempo que se impide el control por parte de quienes son tan legítimos como puede ser el gobierno. ¿O es que la oposición no sale de las urnas? ¿O es que los poderes distintos del gobierno no son poderes constitucionales? ¿O es que las libertades no están en el pacto constitucional y en el derecho europeo?
Que los jueces actúen con independencia no es una anomalía democrática ni una persecución, es la normalidad democrática. Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen como consideren mejor no es una anomalía antidemocrática, es normalidad democrática. Que la oposición ejerza sus derechos y denuncie los atropellos del gobierno o la inmoralidad de quienes les apoyan no es anomalía antidemocrática ni una deslegitimación, es normalidad democrática. Sánchez no puede soportar nada que no sea que le den la razón. Por eso esta simulación de dimisión de 5 días es coherente con su trayectoria. Todo se supedita a su soberbia y a su vanidad. Necesita que lo aclamen, pero no ha sucedido como él creía y no sucederá. Representa a la España del pasado, representa esa parte del mundo actual ante los liderazgos que no admiten réplica. No es esa la nación que los españoles hemos construido, que hemos construido con la ayuda de nuestros padres y de nuestros abuelos y que queremos legar a nuestros hijos. España no ha recorrido este largo camino desde la transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas, aunque es lo que debería de hacer, porque para hacer un punto y aparte, en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir, a las pruebas me remito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle antes del día de hoy, más complicado lo tendrá a partir de este momento. La movilización social que Sánchez esgrime para continuar en el poder no ha tenido lugar. No hay más españoles que le quieran como presidente hoy de los que le querían ayer. Donde buscaba respeto, ha encontrado burla. Donde buscaba admiración por un nuevo guión, ha encontrado rechazo. Ni será la última ocurrencia de Sánchez, ni tampoco la más brillante. Hasta en eso sufre desgaste el presidente Sánchez. Seguirá con su agonía, lo que estime oportuno, pero llegará el momento en el que tendrá que escuchar a la mayoría de los españoles, aunque no quiera. Y en ese momento podremos decir lo que la gran mayoría pensamos, que hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marcharse. Si alguna vez ha barajado dos caminos, no hay duda que ha escogido el más indigno. Como yo mismo les anuncié el pasado jueves a todos ustedes, lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones. Para el día de mañana he convocado a los grupos del Senado y del Congreso y si le anticipo que si quiere un programa de regeneración debería de consultar el que hemos presentado ya casi hace 2 años y el que yo mismo le remití sin tener ni siquiera acuse de recibo. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Se escucha, ¿no? Ahora. Ha dicho que el discurso de hoy del presidente del Gobierno ha sido el más peligroso de todos los que ha entonado. No sé si teme o espera que Sánchez emprenda ahora medidas que cambien el sistema de mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o limitar la libertad de prensa. Y por otro lado, también le quería preguntar por el impacto que cree que puede tener esta decisión de Sánchez sobre las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y también sobre las europeas. Gracias. Mire, yo no voy a entrar en conjeturas, comprenderá que la situación en el día de hoy no da ya para esto. Hay tantas cosas que procede no abrir más. Lo que sí le digo es que el presidente del Gobierno me dijo en su
en nuestra reunión previa a su discurso de investidura que en ningún caso cambiaría las mayorías del Consejo General del Poder Judicial. Yo no se lo pregunté, lo dijo él, pero comprenderá usted que no voy a entrar en conjeturas más de la que acabo de hacer. Pues bien, las elecciones en este momento pues están marcadas por un presidente que amaga con volver y con un presidente que hasta hace unas horas amagaba con irse. Comprenderá usted que nadie le interesa Cataluña, ni el proyecto de los catalanes, a nosotros sí. El proyecto del Partido Socialista de Cataluña tiene un objetivo, que es que el señor Sánchez siga en la Moncloa, ahora más que nunca. Y para que el señor Sánchez siga en la Moncloa tienen que querer los separatistas que sigan en la Moncloa. Nosotros tenemos un proyecto para Cataluña y el que le quiera dar un disgusto al señor Sánchez y al separatismo, que vote al Partido Popular en Cataluña. Sí, ahora sí. Sí, señor Feijóo, buenas tardes. Yo quería preguntarle, lo primero, ante la posibilidad de que el Gobierno quiera acometer una reforma para cambiar las mayorías en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, ¿qué va a hacer? Y lo segundo, usted a lo largo de este discurso ha venido reclamando al presidente del Gobierno que de explicaciones ha lamentado que no lo haya hecho en estos 5 días. También ha mencionado la comisión de investigación que el Senado tiene abierta y quería preguntarle si su partido va a llamar al presidente del Gobierno a esa comisión de investigación en el Senado próximamente. Muchas gracias. Intenté trasladarles que no voy a entrar en conjeturas porque creo que no procede. La situación tiene la suficiente trascendencia como para no abrir más cuestiones al respecto. Es evidente que el presidente lleva 3 meses sin dar ninguna explicación. Desde que conocimos el sumario de la trama del Partido Socialista Obrero Español, con la ramificación a su gobierno, a su grupo parlamentario, y desde que hemos venido conociendo en las últimas semanas también ramificaciones en el entorno familiar, el presidente del gobierno lleva sin dar ninguna explicación. Esto es impropio de un país democrático. Conocimos un sumario en el mes de febrero que venía trabajándose desde hacía casi 2 años. Por tanto, lo que hemos conocido no es una improvisación, ni un arrebato judicial, ni una frivolidad de los medios de comunicación. Lo que hemos conocido es lo que la justicia dio a conocer cuando la justicia consideró oportuno que tuviésemos conocimiento de ello. La justicia estaba investigando esto antes de las elecciones. Nada supimos. La justicia siguió investigando esto antes de las sesiones de investidura. Nada conocimos. Por tanto, cuando la justicia creyó oportuno que había información al respecto y que ya había alguna pieza que podría dar consigo las detenciones de más de 20 personas, actuó. Por consiguiente, cuando esto se produce y el presidente sigue sin dar ninguna explicación, ni de su partido, ni de su gobierno, ni de su entorno, es el miedo el que causa este tipo de actuaciones desde el pasado miércoles hasta hoy, con 5 días de dimisión del presidente del Gobierno de España y con la perplejidad de todos los primeros ministros europeos, y prueba de ello me remito a los titulares de sus compañeros de medios de comunicación internacionales. Pero usted, yo no voy a introducir más asuntos en el día de hoy, se lo pido por respeto. Es evidente que el Senado tiene una comisión de investigación aprobada por unanimidad de todos los grupos, que esa comisión está iniciado sus trabajos antes que la del Congreso y que en esa comisión comparecerán todos aquellos que necesitamos conocer sus explicaciones. Pero lo más importante, junto con la comisión, son los sumarios. En este momento están con el volcado de los móviles, 23 móviles. Creo recordar, tenía uno de los asesores del gobierno, están con el volcado de los móviles y yo creo que cualquier ciudadano, en nombre de la democracia, necesitamos conocer
en la medida y en el momento que el fiscal y el juez lo consideren oportuno, qué es lo que hay detrás de ese sumario, y también vamos a ir conociendo qué es lo que hay detrás de las prácticas del entorno familiar del presidente del Gobierno. Bueno, le agradezco mucho su interés. Mañana vamos a tener otra comparecencia y vamos a tener una reunión con los miembros del Congreso y del Senado de los grupos parlamentarios del Partido Popular. Muchísimas gracias a todos por su interés y por su paciencia.